Saludos, estimados estudiantes, y bienvenidos a nuestra primera clase para Inglés 5 de lo que va a ser este periodo 1 del año 2024, ¿sí? Bueno, para mí es un gusto, para mí es un placer estar acá, poder ser guía para ustedes en lo que va a ser la asignatura Inglés 5, ¿sí? Y bueno, nada, me queda solo que eh, hacerles saber a ustedes que voy a estar acá a su disposición. Y bueno, bastante emocionado de que pues poder conectar con ustedes, que ustedes puedan como poder aprender lo más posible de lo que va a ser todo este contenido. Y, y bueno, nada, bienvenidos a este primer módulo. El día de hoy vamos a ver lo que va a ser el contenido para el primer tema, perdón, para lo que va a ser la primera unidad. Entonces, bueno, welcome class to English 5. My name is Mr. Kender Meneses and I'm here to help you during this process, okay? Entonces, nada, como les decía previamente, mi nombre es Kender Meneses. Vamos a estar desarrollando lo que es Inglés 5. Vamos a tener cuatro contenidos diferentes y vamos a abordar cada uno de ellos en cada clase, ¿sí? El día de hoy, pues vamos a empezar con el primer módulo y vamos a verlo primero que nada acá en el plan evaluativo y de actividades para este periodo. Ya les compartí este plan de evaluación en el aula virtual. Ustedes lo van a ver en el área de información. Solamente van a dar clic y automáticamente van a poder acceder a este plan de contenido, ¿sí? Si se dan cuenta, pues vamos a tener cuatro módulos o cuatro unidades. El día de hoy vamos a empezar con la primera, que es con respecto al presente continuo, ¿sí? Present continuous going to. Vamos a descubrir ahorita en un ratito eh, de qué va este contenido. Y si se dan cuenta, al final tenemos con estas fechas lo que va a ser la nivelación de las calificaciones. Bueno, ya tenemos todo esto estipulado de acuerdo al calendario de la institución, ¿sí? Y también tenemos una ponderación para cada una de 25%, ¿sí? Al igual que las demás, la nivelación también va a tener una ponderación de 25% para aquellos estudiantes que quieran, digamos, incrementar lo que es la calificación en alguna otra actividad que no les fue tan bien, ¿sí? Y bueno, nada, para hablar un poquito más del el contenido del día de hoy, vamos a ver que es un workshop, es decir, va a ser evaluado esta semana por medio de un taller, ¿sí? Vamos a tener el aula habilitada para esta actividad a partir del día lunes 12 de febrero hasta el día 18 de febrero, que ya es cuando cierra la semana de evaluación para esta primera unidad. Y bueno, nada, pueden ver los demás contenidos en adelante, pueden ir indagando por su cuenta, así para que al momento que llegue el contenido, pues ustedes no estén, digamos, o bueno, estén ya familiarizados con lo que vamos a hablar ese día en la clase. Y bueno, nada, podemos empezar entonces a ver las recomendaciones, ¿sí? Antes de empezar tenemos que hablar de esto que es muy importante. Yo sé y estoy seguro de que ustedes han recibido ya recomendaciones de sus demás docentes, demás eh, áreas de conocimiento. En este caso, pues no va a ser la excepción en que yo les recuerde que ustedes tienen que conectar con nosotros, ¿sí? Al igual como nosotros estamos interesados en conectar con ustedes, tiene que ser recíproco para hacer de este proceso de enseñanza y aprendizaje, digamos, algo más personal, algo más bonito, ¿no? Vamos a hacerlo más placentero. Para eso, pues, actualicen su perfil en el aula virtual, que tenga sus fotos, ¿sí? Que ustedes puedan como interactuar también por medio del aula, por medio de los foros, por medio de chat, que se vea como eh, el interés en que ustedes puedan exhibir en esta materia. Además, pues también les quiero recomendarte que estén muy, muy atentos del aula virtual, del calendario, ¿sí? El calendario ya está totalmente organizado y vamos a nosotros a regirnos por estas semanas que tenemos estipuladas, ¿sí? Bueno, como les decía, también estar muy, muy atentos al aula virtual, cualquier información.
El contenido va a estar acá también, va a estar también habilitado lo que es las herramientas de evaluación, va a estar habilitado los medios de comunicación para poder consultar cualquier duda, también para darnos cualquier sugerencia. Estamos abiertos a recibir cualquier feedback, ¿ok? También les quiero recomendar de que por favor organicen su tiempo porque es muy, muy importante que ustedes se conecten a las clases virtuales, ¿sí? Vamos a estar muy, muy pendientes de cualquier duda, vamos a estar pendientes de cualquier otra explicación sobre el tema, ¿sí? En caso de que no lo entendamos muy bien, pues yo voy a estar acá con toda la disposición de volver a explicarlo de otra manera para que todos podamos entender y poder eximir en lo que son las evaluaciones, ¿sí? Otras recomendaciones es que, bueno, no, de por sí que organicen su horario, que estén bastante atentos, se conecten a las clases y que haya conexión, ya sea por medio de las clases o por de manera síncrona en lo que es el aula virtual, ¿sí? Y bueno, nada, muy atentos en lo que son todos estos aspectos en el aula virtual y en las clases. Dicho esto, vamos a empezar entonces de lleno con el primer contenido de esta primera unidad, ¿sí? Vamos a estar viendo lo que previamente vimos en la clase pasada, bueno, en la clase no, en el periodo pasado, sobre el presente continuo, pero hoy le vamos a dar un uso totalmente diferente, ¿sí? Hoy vamos a hablar del presente continuo usando el going to en específico, ¿sí? Going to, como ir a hacer algo, ¿sí? Y esto lo usamos específicamente cuando vamos a hablar en futuro, en algo que está encaminado a que suceda. Para eso usamos el presente continuo. Habíamos, o bueno, conocíamos el presente continuo, que es un tiempo verbal que utilizamos para hablar de cosas que están sucediendo en el momento. En este caso también lo vamos a usar y vamos a conocer que el presente continuo también lo vamos a usar, como les decía en un momento, para cosas que están encaminadas a suceder, ¿sí? De por sí vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de cosas que van a suceder en un tiempo estipulado, ¿sí? Ya pues con eso podemos ser más específicos utilizando otro vocabulario. Entonces, bueno, veamos acá, presente continuo, podemos empezar a leer. Nos dice, presente continuo. Em, Present continuous, nos expresamos en presente continuo con el going to para hablar de planes a futuro, ¿sí? Es decir, cuando veamos going to en presente continuo, normalmente estamos hablando de algo que va a suceder más adelante, ¿sí? Es decir, for the future. Estamos hablando de algo que va a pasar por el futuro, ¿sí? En este caso, veamos los primeros tres ejemplos para ir como desglosando esto. ¿Cómo vamos a usar presente continuo para hablar de futuro? Bueno, vamos a verlo. Acá dice el primer ejemplo, I'm visiting my friend tomorrow. Yo visitaré a mi amigo mañana, ¿sí? Normalmente estamos expresando el tiempo estipulado en el cual vamos a hacer esta acción, ¿sí? I'm visiting, voy a visitar. Voy a estar visitando también, lo podemos traducir así. Voy a estar visitando a mi amigo mañana. También tenemos we aren't going to school today. Si se dan cuenta, pues tenemos un sujeto nuevamente y ahorita lo vamos a desglosar más adelante. We aren't going to school today. Nosotros no vamos a ir a la escuela hoy. Igualmente estoy usando a un adverbio de tiempo para especificar cuándo voy o no voy a hacer esa acción a futuro, ¿sí? Entonces, tenemos esto en positivo, esto en negativo, ¿sí? We aren't going to school today. No vamos a ir a clases hoy. Y luego tenemos este tercer ejemplo que dice, What are you doing tonight? Estamos empleando el presente continuo, pero estoy ya haciéndolo en forma de pregunta, ¿sí? Estoy preguntando, ¿qué vas a hacer esta noche? What are you doing tonight? Entonces, para recordar o antes de continuar, tenemos que tener en cuenta que el presente continuo se emplea usando un sujeto. Luego, el verbo to be, que el verbo to be es ser o estar, ¿sí? Yo puedo decir, yo soy
docente. Estoy usando el verbo to be para decir que yo soy. O yo puedo decir también yo estoy en clases. En este caso estoy usando de nuevo el verbo to be en español para decir que yo estoy en un sitio, pues haciendo una acción en específica, ¿sí? Yo soy o yo estoy. Ese es el verbo to be. Mucha gente se confunde mucho con esto, pero realmente va de la mano con el español. Se traduce igual. Yo soy, yo estoy, ¿sí? En este caso, we are, I am o you are, ¿sí? Tenemos tres tipos de verbo to be. De acuerdo a la persona, vamos a estarlo utilizando. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente en el primer ejemplo, tenemos la oración positiva, I am visiting my friend tomorrow. Yo estoy visitando a mi amigo mañana. Yo voy a visitar a mi amigo mañana. Luego tenemos la negativa, we are not going to school today. No vamos a ir a clases hoy. O what are you doing tonight? ¿Qué vas a hacer esta noche? Estamos hablando a futuro, si se dan cuenta. ¿Cómo ubicamos el presente continuo con going to, digamos, en el tiempo? Si estamos hablando de I am going to travel to Italy, como es el ejemplo acá, ya tengo un ticket, ya estoy seguro de que voy a viajar a Italia. Esto va a estar acá entre el ahora y el futuro, ¿sí? Vamos a verlo de esta manera. Es algo que no está pasando, es algo que, digamos, empezó a pasar desde ahorita que compré el ticket, pero yo no viajo hasta cierto tiempo, ¿sí? O sea, estoy hablando futuro de que sí voy a viajar porque ya tengo el ticket. Entonces, por eso es que nos ubicamos entre el ahora, ¿sí? El ahora en el medio de lo que va a ser el futuro. Es algo que va a pasar a futuro, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos como más o menos entender cómo va a funcionar o cómo va a ir encaminado lo que es el presente continuo con going to. I am going to travel to Italy, ¿sí? Yo voy a viajar a Italia. Veamos cómo usamos el verbo to be. Les decía que vamos a tener tres tipos de verbo to be. En este caso tenemos am. Vamos a recapitular, ¿sí? Esto es algo que ya deberíamos saber para el momento. Am sería I am. Yo, es la única persona que va a trabajar con el verbo to be am. ¿Ok? Entonces tenemos el verbo to be am, tenemos is y tenemos are. Vamos a ver cómo utilizamos el is. Is normalmente lo usamos con terceras personas o cosas. Es decir, yo puedo decir él, ella, o en cuanto me quiero referir a, no sé, a un animal o a una cosa así, como el gato, el, el teléfono, ¿sí? El computador. En este caso usamos is, ¿sí? Cuando de una vez eh, analizamos que estamos hablando de una tercera persona, ni tú ni yo, otra persona, ¿sí? Y luego tenemos el are, acá lo tenemos contraído, ¿sí? Normalmente es are, pero lo contraemos en algunas ocasiones. Si yo digo, they are going on holiday next week, estoy hablando en este caso de ellos o ellas, ¿sí? Ya estoy hablando en futuro, en plural, perdón. They are going on holiday next week. Ellos se van a ir de vacaciones la próxima semana. Nuevamente estoy usando sujeto, verbo to be, going to, y luego vamos a usar un adverbio de tiempo en este caso. Entonces, para recapitular, I am, my brother is o he is, y luego they are o ellos van, ¿sí? Ellos son o ellos están. Entonces, verbo to be, nuevamente tenemos que aprendernos esto de memoria. Verbo to be significa ser o estar. Yo soy docente, yo estoy en clase. Para ambas yo voy a usar el verbo to be, ¿sí? Yo puedo decir I am a teacher, yo soy un profesor, o yo puedo decir I am at school, yo estoy en la escuela. Si se dan cuenta, estoy usando en ambas am, pero estoy expresando en una que yo soy y en otra que yo estoy. Por eso les digo, me sirve para ambas. Podemos usar esta para expresar dos cosas diferentes.
Veamos entonces, ya sabiendo esto, eh, muy importante. Sujeto, verbo to be y luego vamos a usar el verbo con ing, ¿sí? Si yo tengo el verbo have, yo digo having es teniendo. Tener, teniendo. Si yo tengo stay y le agrego ing después del verbo to be, yo digo staying, ¿sí? Estar, quedarse, quedándose. Y luego tenemos going, go, ir, y going, irse, yéndose. Ir, yéndose. Sí, en este caso sería they are going on holiday next week. Ellos están yéndose de vacaciones la próxima semana. Veamos entonces acá las oraciones negativas. ¿Qué pasa? Tenemos las oraciones positivas que yo I am having a party for my birthday, ¿sí? Con las negativas, lo que hacemos es agregar el not, ¿sí? Que me va a indicar que no está sucediendo algo. Luego del verbo to be, yo tengo sujeto, verbo to be y luego tengo el not que me va a expresar que es negativo, ¿sí? Si yo digo I'm not doing anything this evening, yo estoy expresando yo no estaré haciendo nada esta noche. Entonces yo puedo decirlo de manera positiva. I'm doing something this evening o puedo hacerlo de manera negativa. I'm not doing anything this evening. Veamos el siguiente ejemplo. Acá también tenemos una contracción. Tenemos she isn't meeting her friends tomorrow. Ella no va a conocer a sus amigos mañana o no se va a encontrar con sus amigos mañana. Yo puedo decirlo también de manera positiva. She is meeting her friends tomorrow. ¿Sí? Ella se va a encontrar con sus amigos mañana. O lo puedo decir de manera negativa. She is meeting her friends tomorrow. ¿Ok? Yo lo puedo usar en las negativas con el not y de esta manera ya estoy expresando que no estoy haciendo algo. Luego tenemos la forma negativa, en este caso en plural, ¿sí? Usando el are. Podemos decir, we aren't going to school next week. Nosotros no iremos a clases la próxima semana. Nuevamente estoy usando el not, estoy expresando que es negativa y también estoy expresando que es a futuro. We aren't, we aren't going to school next week. Entonces, en este caso, las negativas solamente le agregamos el not luego del verbo to be, ¿sí? I am not doing anything. She isn't meeting her friends. We aren't going to school. ¿Ok? ¿Qué otra forma puedo decir yo esto? I am not sleeping right now. I am not sleeping in the afternoon. Yo no voy a dormir en la tarde, ¿sí? I am going to sleep in the evening. Yo voy a dormir en la noche. Entonces, de esta manera yo puedo expresar negativas y positivas. Yo puedo dar como como un contraste. I'm not eating pasta today. No voy a comer pasta hoy. I am eating rice today. Sí, voy a comer arroz hoy. Estoy dándole un contraste. No estoy haciendo esto, voy a hacer esto. Entonces, de esta manera podemos ver las positivas y que cuando son negativas usamos el not luego del verbo to be. Pasemos entonces a conocer las interrogativas. Decimos que la interrogative sentences are written using the verb to be before the noun. Cuando hablamos de oraciones interrogativas, decimos que están escritas usando el verbo to be antes que el sujeto, ¿sí? Es decir, en vez de yo decir I am, yo digo am I, lo cambio. En este caso yo no digo you are going to visit us, no lo estoy diciendo en positivo, yo lo estoy para hacer una interrogativa, yo digo are you going to visit us? Si se dan cuenta, en vez de estar el verbo to be después del sujeto, lo voy a posicionar antes. Are you going to visit us? Nuevamente te estoy preguntando algo a futuro, ¿sí? ¿Nos vas a visitar? Yo puedo decir, nos vas a visitar mañana y estoy usando un adverbio de tiempo, sería, Are you going to visit us tomorrow? De esta manera, pues también estoy expresando algo más específico a futuro usando el going to. Luego tenemos
Is James going to finish the homework? Esta es una tercera persona, ¿sí? James, o sea, él, tercera persona, ni tú ni yo. Él, eh, en este caso sería, is James going to finish the homework? Sería, ¿va James a terminar la tarea? Estoy preguntando a futuro. Puede ser, ¿va James a terminar la tarea en 2 horas? Sí, estamos expresando con presente continuo algo a futuro. Y luego tenemos estas oraciones o estas, sí, oraciones interrogativas un poco más compuestas cuando yo quiero preguntar un poco más de algo específico. Por ejemplo, what are they going to do? En vez de yo empezar con are they going to do, yo digo what are they going to do. Ya sé que ellos van a hacer algo, ¿sí? Pero quiero preguntar qué es lo que ellos van a estar haciendo. ¿Qué van a hacer ellos hoy? Estoy preguntando algo a futuro, pero les estoy preguntando qué, ¿sí? Voy más allá, más específico. Entonces, diferencia de la positiva a la interrogativa, en vez de yo poner sujeto, verbo to be y el verbo conjugado, yo uso el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo conjugado. Es como que le hago un pequeño cambio de estas dos palabras y al final le pongo un signo de interrogación para expresar una oración interrogativa. Entonces, de esta manera, podemos ya emplear el going to del presente continuo para futuro de manera interrogativa, ¿sí? Veamos acá. Lo que les decía, expresiones de tiempo. ¿Cómo puedo yo identificar un suceso en un tiempo en específico usando este tipo de expresiones, ¿sí? Use this to identify when is the event going to happen. Es decir, vamos a usar estas expresiones de tiempo para identificar cuándo va a suceder este evento, que es algo muy, muy importante cuando usamos el presente continuo para futuro, ¿sí? Tenemos tomorrow, es bastante común, ¿sí? Tenemos tomorrow, que sería mañana. Luego tenemos next week o next month o next year, que sería la próxima semana para next week, next month, el próximo mes, o next year, el próximo año. Estoy ya especificando cuándo, ¿sí? También yo puedo usar fechas, yo puedo usar el año en el que yo estoy hablando que va a suceder algo. Yo puedo decir in 2030 o in 2030, ¿sí? En el 2030. O también puedo decir in 2028 o in 2028. Estoy hablando de algo que va a pasar a futuro, como por ejemplo, ah, the sun is going to be hotter in 2028, ¿sí? El sol va a hacer más calor para 2028. Bueno, no es como que el sol haga más calor, pero bueno, ustedes me entienden con el tema de calentamiento global. Pero bueno, sin irnos, ¿sí? Expresiones de tiempo, estamos hablando a futuro, en este caso yo también lo puedo expresar con años mucho más adelante, ¿sí? Luego tenemos la expresión de tiempo, como por ejemplo 2 days later. Yo digo 2 days, 2 días. Y si le agrego el later, 2 días después, ¿sí? 2 days later. O puedo decir- También puedo decir 3 years later. Si decimos que later es después, si yo digo 3 years later, serían 3 años después, ¿sí? Es como buscarle el sentido. Entonces, 2 days later, 2 días después, 3 years later, 3 años después. También puedo usar la expresión de tiempo soon, que soon me va a indicar que es algo pronto, ¿sí? Algo que va a pasar pronto. No estoy especificando si pronto el día de hoy o pronto el día de la semana, pero queda como mucho a la duda, ¿sí? Pronto. Como que mm, I'm going to Italy very soon. Voy a ir a Italia muy pronto. Lo puedo usar en este tipo de ejemplos. Supongamos que todavía no tengo un ticket, ¿sí? Para ir a Italia. Yo puedo decir voy a ir pronto, estoy seguro de que voy a ir pronto, pero no tengo una fecha estipulada.
O también yo puedo decir in 2 weeks, in 3 weeks, in 4 weeks, ¿sí? En 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas. También puedo emplearlo como in 5 months, en 5 meses, in 5 years, en 5 años. De por sí es importante que usemos expresiones de tiempo cuando estamos hablando con el going to, pues para ser mucho más específicos y también para identificar en las oraciones que de hecho estamos usando el presente continuo, pero lo estamos usando para futuro, ¿sí? Y bueno, nada, cualquier duda, cualquier pregunta en general, ya saben que ustedes se pueden acercar a mí, pues sabemos que puede llegar a ser bastante contenido visto en un momento. Eh, Bien, pasemos entonces a ver de los usos más importantes, ¿sí? Para el going to a futuro, vamos a ver dos, solamente dos, los más importantes, los que necesito que analicen ahorita. Entonces tenemos el uso número uno, que sería you can use be going to for future plans and intentions which are already decided. Es decir, vamos a usar el going to con el verbo to be para planes a futuro o intenciones que ya están decididas, como por ejemplo lo que les decía con el Zoom, ¿sí? Yo voy a ir a Italia pronto, ya está decidido que voy a ir, no tengo un ticket ni fecha específica, pero son planes que van a suceder porque ya fueron decididos, ¿sí? Para eso usamos el presente continuo en este caso. Veamos de ejemplos acá. Tenemos el primer ejemplo, dice, We are going to have a picnic this weekend. Estoy usando expresiones de tiempo acá, ¿sí? Sujeto, verbo to be, el verbo conjugado con going to y luego el complemento con la expresión de tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un picnic esta semana. We are going to have a picnic this week. Entonces estoy usando todo lo que necesito, ya está decidido, estoy hablando a futuro. Ese es el uso número uno, ¿sí? Luego tenemos el segundo ejemplo que dice, I am going to listen to music with my friends. Yo voy a escuchar música con mis amigos, ¿sí? Es algo que ya está decidido, lo voy a hacer. No estoy seguro en este caso cuándo, porque no puse expresión de tiempo, pero es una decisión, ¿sí? I'm going to listen to music with my friends, period. Luego tenemos el tercer ejemplo, ya en este caso va a ser un ejemplo interrogativo, una oración interrogativa. Nos dice, What are you going to do in Europe? What are you going to do in Europe? Estoy preguntando. Muy específico porque estoy usando el what. Si se dan cuenta, what, verbo to be y el sujeto. Es oración interrogativa. Entonces, what are you going to do in Europe? ¿Qué vas a hacer en Europa? Le responde esta pregunta esta persona. I am going to have a holiday with my family. Voy a pasar el fin de semana o las vacaciones con mi familia. De esta manera, pues, nos damos cuenta de que el primer uso es para planes que ya fueron decididos, que quizás ya tenemos fecha o que no tenemos fecha de por sí. Lo que tenemos que ver es como la estructura, ¿sí? Sujeto, verbo to be, el verbo conjugado y el complemento, usando expresiones de tiempo. O en caso de que no quiera hacerlo así, hay, sujeto, verbo to be, going to y luego el complemento, ¿sí? O cuando son interrogativas, verbo to be, sujeto, el going to y luego el resto del complemento, ¿sí? Entonces, nada, uso número uno lo podemos usar para planes a futuros e intenciones que ya fueron decididas. Veamos entonces. Uso número dos. Usage 2. You can use be going to predict something based on evidence. Es decir, vamos a usar este tiempo verbal para predecir algo basados en evidencias, ¿sí? ¿Cómo así? Algo basado en evidencias. Veamos el primer ejemplo, esto lo voy a identificar directamente. Dice, Look at those black clouds, it's going to rain.
Mira esas nubes negras o grises, ¿sí? Estas nubes oscuras, va a llover. Me estoy basando en la evidencia de que cuando las nubes están muy oscuritas, normalmente es que porque va a llover, ¿sí? Entonces yo estoy hablando a futuro, estoy prediciendo de que va a llover. Estoy usando el verbo to be y el verbo going to para expresar que va a llover más tarde, es decir, para expresar futuro. Luego tenemos el segundo ejemplo. Dice, look at that little kid on the wall. He's going to fall. Estoy dando la evidencia de que el niño, sí, mira a este niño que está en la pared, se va a caer. Estoy dando la evidencia de que el niño está precipitado y que puede ocurrir un accidente. Es decir, me estoy basando en una evidencia para hablar de algo que va a suceder a futuro. Un poquito trágico, pero sí, es como un ejemplo que podemos ver con el segundo uso para predecir basados en evidencia, ¿sí? Y luego tenemos el tercer ejemplo. Por ejemplo, dice, hey, drive slowly. You're going to have an accident. Esto ya es de precaución, ¿sí? Dice, hey, maneja despacio. Vamos a tener un accidente, ¿sí? Me estoy basando en que, bueno, nada, una evidencia de que si no tienes cuidado puede pasar algo bastante malo. Entonces estoy prediciendo de que vamos a tener accidentes basados en esta evidencia. Y con eso pues podemos identificar entonces cuando usamos el presente continuo para expresar oraciones a futuro, ¿sí? Entonces recordemos, punto número uno, para planes o intenciones que ya fueron decididas y también basándonos en evidencia para hablar de predicciones a futuro. De por sí esta es la información que tenemos que tener en cuenta o que podemos analizar para empezar a ahondar en lo que es el going to para hablar de presente continuo usando oraciones a futuro, ¿sí? Y bueno, nada, este sería el contenido del día de hoy. Como les había comentado previamente, vamos a estar muy pendientes del aula virtual, ¿cierto? Para poder completar nuestras actividades, para poder así cumplir, eximir en nuestras calificaciones. Vamos a usar el aula virtual para comunicarnos, para conectar, para demostrar que estamos interesados e interesadas en eximir lo que son estos módulos o estas unidades. Y bueno, nada, para finalizar les quiero dejar esta frase que me encanta muchísimo porque me hace consciente, ¿sí? With languages, you are at home anywhere, de Edward Dawall, ¿ok? Él nos dice, con los idiomas vamos a estar en casa en cualquier sitio, ¿sí? Vamos a poder conectar con las personas, vamos a poder socializar, que es nuestra necesidad básica como humanos. Entonces, si yo sé hablar un idioma extranjero, yo puedo viajar y yo puedo conectar, es decir, puedo estar en casa, puedo sentirme tranquilo porque me puedo comunicar. Y bueno, nada, con esto me despido. Espero que tengan un feliz periodo, que tengan un feliz inicio de clases y bueno, vamos con todo y de mi parte, pues muy feliz de estar con ustedes, como les había dicho previamente. Estoy a su disposición y les deseo muchos éxitos. Goodbye, have a wonderful day.